Buenos días, tardes o noches del lugar en el mundo que me estén viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, hoy con un nuevo video. Este video va a ser para todas aquellas personas que siempre me han preguntado qué hacer cuando llueve acá en Florianópolis. Bueno, esta es una de las opciones. Aparte de visitar shopping, el Decathlon, la tienda de deportes y otros lugares, lo lindo es también visitar el centro, la parte histórica acá de Florianópolis, el centro mismo. Por eso hoy les traigo un nuevo video mostrándole un poquito cómo es el centro de Florianópolis. Vamos a recorrer un poquito el mercado, las diversas actividades que se pueden realizar, y vamos a pasar también por el puente Ercilio Luz, el puente postal acá de la isla, también para que lo puedan conocer un poquito cómo es. Así que giro la cámara y me voy para allá. Bueno, mis amigos, vamos a caminar acá un poquito por el centro de Florianópolis, lo que es el centro de la ciudad, acá en la isla de Santa Catarina. Vamos a caminar un poquito para que lo conozcan. Ahora estamos acá yendo para la catedral y la plaza 15. Dos símbolos acá en el centro acá de Florianópolis. El día de ayer acá en Florianópolis fue feriado, fue el aniversario de la ciudad, los 350 años desde su fundación. Primer lugar a visitar en la ciudad de Florianópolis, acá en el centro de Florianópolis, la Catedral Metropolitana de la ciudad. Vamos a entrar, vamos a recorrerla para conocerla un poquito y contar un poquito su historia, desde cuándo fue creada. La Catedral Metropolitana de Florianópolis fue creada en el año 1773 y en el año 1894 cambiaría su nombre tal cual como la conocemos hoy actualmente, a Nuestra Señora de los Destierros. En el año 1998 fue declarada Patrimonio Histórico acá de la ciudad y se encuentra situada frente a la Plaza 15 de Noviembre en el centro de la ciudad acá de Florianópolis. Un lugar muy bonito, es uno de los lugares que tienen que visitar. Bueno, acá me alejé un poquito para que puedan verla en toda su totalidad. Quiero que por lo menos vean lo bonita que es por fuera. Miren qué bonita que es por dentro. Esta imagen acá de José, la Virgen María y Jesús, esta es la obra más representativa que hay acá dentro de la Catedral Metropolitana. Por ubicarnos un poquito tenemos enfrente Palacio Cruz y Sousa, Plaza 15 de Noviembre y Catedral Metropolitana de la ciudad acá en Florianópolis. Segundo lugar a visitar y tener en cuenta, el Palacio Cruz y Sousa. El Palacio Cruz y Sousa era el antiguo Palacio Rosado. Hoy es la sede del Museo Histórico de Santa Catarina desde el año 1986. Hay mucha historia para recorrer
Es totalmente gratuito, tienen visitas guiadas, solo tienen que entrar, les van a pedir que se registren y ahí van a marcar un horario para poder visitarlo con la guía. Realmente vale la pena, no dejen visitar el Palacio Cruz y Sousa. Estamos caminando ahora acá por la vereda de la Plaza 15 de Noviembre. Vamos a entrar y vamos a conocer la famosa higuera centenaria. Miren qué linda plaza para venir, sentarse, descansar, oxigenarse un poco. Ahora vamos a ir hasta la famosa higuera centenaria. Tercer lugar que tienen que venir a conocer, la famosa higuera centenaria. La leyenda dice o cuenta la historia de que quien venga a Florianópolis visite acá la Plaza 15, donde está la higuera centenaria, dé 3 vueltas alrededor de ella y de esa forma el próximo año tiene asegurado que vuelve acá a Florianópolis. Por las dudas háganlo, den las 3 vueltas, así el próximo veraneo vuelven de nuevo acá a Florianópolis. Acá en el centro todavía conservan para poder lustrar los zapatos, pasarle grasa a los zapatos. Miren acá. Isso aqui, senhor, na verdade é uma coisa histórica aqui de Florianópolis, é uma coisa cultural de Florianópolis, porque os açorianos, na época da colonização, vinham aqui para a missa das 7, das 9, e todos os sábados e domingos era o melhor dia para nós. Isso é parte da cultura de Florianópolis. Una parte, claro, de la cultura soriana sería. Isso, da cultura soriana. Y siempre estuvieron acá en la Plaza 15. Todos os dias, há 37 anos que eu trabalho aqui. Oh, toda una historia, ¿eh? Y ahí pueden ver, miren cómo aquí tiene sus utensilios, todo lo que utiliza para realizar su trabajo. É um negócio bom vocês colocarem na Argentina lá, umas 10 dessas aí. Colocar. Incentivarem as pessoas a fazerem, como é que fala, não deixar que isso acabe. Que continúe. Como uma herança de pai ou filhos. Na verdade, não existe nenhuma máquina em lugar nenhum inventado por pessoa nenhuma que engraxe sapato. É só manual. Só manual. Somente manual. Acá de la isla, en Santa Catarina, acá en la ciudad de Florianópolis, los antiguos engrasadores o lustradores de zapatos, de botas, como se conozcan en cada uno de sus países. Un oficio que acá el Señor decía que no se pierda, ¿no? Que se continúe, que se siga pasando de padres a hijos para que puedan seguir con esa tradición, esa cultura. Otra cosa característica que también tienen acá en Florianópolis, acá en el centro, son las paradas, los puntos de taxi. Ahí comente si alguno en su país todavía tiene así las paradas. Y todos los taxis, ven, están todos parados así en fila. Y cuando ustedes precisan uno, hasta por ejemplo, ustedes los pueden llamar por teléfono. Ellos van hasta donde ustedes lo citan. O los pueden tomar así en los puntos. Acá, por ejemplo, hay uno en la Plaza 15. Hay diferentes lugares, tienen puesto uno. Ahora acá vamos a entrar a una de sus peatonales más conocidas.
la Rúa Conselheiro Mafra, que también está llena de comercios. Y está la otra también que se llama la Felipe Smith, el calzadón Felipe Smith, que una se diferencia de la otra. En la Felipe Smith, ya van a ver, tienen todo tipo de locales, de lo que es de ropa, electrodomésticos, un montón de cosas. Pero sobre la Conselheiro Mafra, lo que la caracteriza es que está el mercado público, la antigua aduana, y tiene mucha cantidad también de restaurantes, así de comidas típicas acá de la región. Otra cosa también característica típica que tienen acá, las ferias, con productos locales, donde pueden adquirir todo tipo de frutas, todas frutas locales acá de la región, incluso. Después acá también tienen, miren, productos típicos, todos caseros, donde ellos adquieren acá todos los días. Oh, miren, coménteme si en su país, por ejemplo en Argentina, coménteme si en su país también tienen charqui. Todos tipos de queso, coloniales. Miren cuántas cosas típicas, más charqui, más chorizo, quesos. Miren cuánto están costando los por kilo. Todos productos típicos que pueden encontrar acá en esta feria. Un puestito de plantas. Miren, otra cosa típica que yo me acuerdo que cuando era chico en los barrios se vendían, eran así las galletitas sueltas. Acá todavía ellos mantienen esa cultura de venderlas así por kilo sueltas. Ahí coménteme si también en sus países las venden así sueltas. Miren cuánta variedad que tienen, ¿eh? Otros productos típicos que tienen también acá es la venta de los porotos negros o frijoles, como lo llaman en cada país. Miren toda la variedad que hay, ¿eh? Acá la gente viene y compra todo tipo de productos. Mira, lentejas, garbanzos. Mira todo lo que tiene, ¿eh? Otro punto acá para visitar es el mercado público de Florianópolis. Es uno de los puntos principales turísticos acá de la ciudad. Fue declarado Patrimonio Artístico, Histórico y Arquitectónico acá en la isla Santa Catarina. Su construcción comenzó entre los siglos XVII y XIX, donde los antiguos isleños, que eran dueños acá como de barracas, ellos lo utilizaban para comercializar diversos tipos de productos frente a lo que era la Plaza 15. En el año 1848 fue aprobada una ley para que se construya lo que hoy conocemos como el mercado público acá en la ciudad de Florianópolis.
Otra visita que tienen que realizar es acá en el mercado público, donde venden los pescados, los mariscos. Un lugar también tradicional, característico acá del centro, en la que todo el mundo viene a aprovechar a comprar también. Y una visita también para recorrer y conocerlo, ¿no? Venta de bacalao. Acá al mercado también vienen mucho a comprar ostras, ya que acá hay criados de ostras. Y abajo pueden ver la taíña, que también tiene una zafra una vez por año. También es un pescado acá muy tradicional, en la que se hacen muchos platos. Camarones, que también hay criaderos. Miren el tamaño de los camarones esos. Miren lo enorme que son, ¿eh? También pueden encontrar acá carnicerías. También encuentran acá el famoso Box 32, muy conocido por muchos artistas, actores, pintores, poetas. Un lugar muy tradicional acá también dentro del mercado para conocer. Ahora estamos caminando acá por la Conselheiro Mafra. Estamos yendo en dirección al puente postal Ercílio Luz. Estamos por la Conselheiro Mafra, que es la calle, la peatonal, que sale directamente hacia el puente. Bien, hacia el frente lo tenemos. Acá estamos más cerquita. Otro punto que tienen que venir a visitar. Ya perdí la cuenta, no me acuerdo si es el 4, el 5, el 6. Pero no dejen de visitarlo, porque realmente miren por debajo. Ahí pasa lo que sería lo de la Beira-Mar, la calle. Y ahora, bueno, estamos entrando. Tiene una parte peatonal y una parte para las bicicletas. Miren el paisaje, la vista desde acá arriba. Hay mucho viento hoy también. Se acabó de nublar. Hasta parece que se viene el fin del mundo, ¿eh? Esperemos que me deje llegar hasta la mitad, aunque sea. Tiene en total 800 metros, 800 o 830 metros, no recuerdo bien, ahora voy a ver la placa. El largo total del puente. Miren, de a poquito la vista que tienen, Ahí voy a llegar, ahí hay como una especie de mirante. Me voy a parar ahí. Miren, de a poquito la vista que tienen, Ahí voy a llegar, ahí hay como una especie de mirante. Y miren desde acá cómo se ve todo, Para que tengan una idea, me acabo de sacar la gorra por el viento que hay. No sé si está saliendo en el audio. Recién cuando edite me voy a dar cuenta, pero ahí tienen los dos puentes, Pedro Ivo y Colombo Sales, otra vez. Miren, acá tienen, en caso que vengan con auto, los días habilitados. Mis amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado esta recorrida que hice. ¿Estás suscrito todavía? ¿Qué esperás? Esta es la mejor oportunidad para poder hacerlo. Y si no, recomendáselo a tus amigos, a tus conocidos, a los vecinos, para que puedan suscribirse y darle un me gusta. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chau, chau.